Juan capítulo 18, versículos 33 al 37. Dice la palabra del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por la nueva oportunidad, privilegio de podernos reunir alrededor de tu santa palabra. Hemos de pedirte de manera especial que allanes nuestros corazones, que sean sensibilizados, que sean terrenos fértiles para que tu palabra sea sembrada, que seamos enseñables, amado Señor, que no haya dureza, amado Padre, al recibir la instrucción bíblica, que tu palabra hoy penetre lo más profundo de nuestro ser y derribe cualquier rey que hayamos levantado que no sea nuestro Señor Jesucristo. Así es que, Padre de la gloria, hoy nos ponemos delante de ti, nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Lo pedimos, amado Dios, orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Venimos desarrollando el capítulo 18 del Evangelio de Juan. La última vez que estuvimos sobre este capítulo 18, habíamos considerado cómo la religión puede llegar a corromperse. ¿Recuerda usted? ¿Se acuerda que estos líderes judíos llegaron delante de Pilato, trajeron a nuestro Señor Jesucristo atado, lo trajeron como si fuera un criminal, como un malhechor, y aún así apelaban a una religión fría, a una religión únicamente de forma, a una religión estética, pero que estaba vacía de fe verdadera. Era una religión hueca. Nosotros, hermanos, vimos con ello que es posible mantener una apariencia religiosa por fuera, es fácil tenerlo, pero al mismo tiempo es posible llegar a estar completamente vacío de Cristo. Eso es ser un religioso hueco, un religioso hipócrita. ¿Y de dónde nace ese carácter? Pues de la incredulidad. La incredulidad es la que hace de una persona que se vista o se revista de religiosidad y no tenga nada por dentro. Y esto es un asunto verdaderamente peligroso. Pero en ese contexto, hermanos, ahora lo que va a hacer Juan es conducirnos a una escena que es aún más solemne. Se trata del juicio civil que nuestro Señor Jesucristo va a tener delante de Pilato. Y lo que se nos presenta aquí no es simplemente un proceso judicial injusto, no, sino que vamos a encontrar es el resultado final de una renuncia trágica de una religión hueca y vacía. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los líderes de la religión del momento? Pues sencillamente los judíos renunciaron a su rey. Renunciaron a su rey. Y esto resulta profundamente paradójico, hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque desde siglos atrás, ellos, el pueblo de Israel, estuvo esperando ¿a quién?
A un rey. Ellos estaban esperando a un rey prometido, un rey anunciado por los profetas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando finalmente este rey pisó la tierra, ¿qué ocurrió? Los suyos no le conocieron, no lo reconocieron. Y peor aún, ahora los tenemos aquí entregando a su rey, a ese que no reconocieron, para que fuese condenado a muerte. Es que yo creo, hermanos, que ni siquiera en los reinos de la tierra semejante escena cabe en la cabeza. Cómo un pueblo lleve a su rey a que sea muerto por una legislación extranjera. Por eso, hermanos, este pasaje es sumamente importante para nosotros. Es un pasaje que nos va a obligar a ¿qué? A considerar lo que es la verdadera religión, ¿sí? Ya veíamos lo que es la religión falsa, hueca, hipócrita, pero ahora hemos de considerar la verdadera religión. Y la verdadera religión, entienda esto y márquelo muy bien en su cabeza, es aquella que no se desprende o no se desliga, o más bien que está unida bajo la categoría de reino. Esa es la verdadera religión, cuando se considera con la categoría de reino. Hermanos, por eso una religión no se trata solamente de creencias. Una religión no se trata solamente de prácticas, de cosas de uso, de tradiciones, no. Una religión, la religión verdadera, se trata de una relación de lealtad al rey. Se trata de sujeción a aquel que está sobre autoridad. Esa es la verdadera religión. Y eso es lo que nosotros constantemente hacemos como cristianos. Nuestra religión es someternos al reinado de Cristo. Y es en estos versículos que vamos a tratar, que lo leímos ahorita, del 33 al 37, vamos a ver en estos versículos que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente rey, pero que su reino no se parece a ningún otro. Es un reino completamente distinto. Y pregunto, ¿será un reino, refiriéndome al reino de Cristo, será un reino que subyuga por la fuerza? ¿Será un reino que se constituye o se construye como lo hacen los reinos del mundo? Y una tercera, ¿quiénes pueden participar de este reino? Pues, hermanos, eso es lo que vamos a ahondar en esta mañana. Y si lo miramos desde la historia sí que nos ha mostrado cómo los reyes de la tierra usan la espada, usan el poder para expandir su reino y para avasallar a otras naciones por la fuerza. Y si hay algún tipo de obediencia de estos vasallos a este rey, hermanos, se trata de una obediencia fingida, de una obediencia presionada, de una obediencia que es impulsada por el temor, por el miedo. Pero, hermanos, el reinado de Cristo es distinto. Y es tan distinto, que sus siervos se rinden a él. Escuche bien, voluntariamente. ¿Cómo le parece eso? Así de distinto es el reino de Cristo, que sus siervos se rinden a él voluntariamente. Aman al rey, oyen la voz del rey, y ¿saben qué ocurre con ello? Siguen al rey. Lo siguen. ¿Esto qué implica? Esto implica que en estos siervos algo ocurrió para que ahora puedan hacer lo que hacen delante de esta autoridad. Es decir, estamos hablando de un cambio completamente radical, un cambio radical de las relaciones y con ello un cambio radical en la naturaleza de los siervos. Y tal cambio, hermanos, solo es posible por la revelación de la verdad. Son argumentos, son descripciones, palabras que vamos a estar observando en este pasaje. Esto hace que los verdaderos siervos de Jesucristo sean aquellos que conocen la verdad. Que conocen la verdad. ¿Y esto es por qué? Esto es porque Dios les ha revelado la verdad. Y es así
como estas personas pueden ahora participar de este reino. En contraste, hermanos, en contraste, quienes no aceptan la verdad, ya sea por incapacidad espiritual, ya sea por resistencia, esa resistencia culpable debida a su pecado, ellos permanecen por fuera del reino de Cristo. Pero aún así pueden ser religiosos, pero no están en el reino. Bueno, seguramente, hermanos, todos los que estamos aquí presentes, nosotros podemos afirmar con facilidad que Jesucristo es Rey. ¿Sí o no? ¿Es así? Jesucristo es Rey, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa. En sí mismo, esa expresión no prueba nada. No prueba nada. ¿Por qué? Porque la pregunta definitiva es otra. ¿Somos realmente siervos de Jesucristo? Porque podemos decir Cristo es Rey. Y en cualquier idioma, en cualquier tono. Pero la pregunta es, ¿somos realmente siervos de Cristo? ¿Conocemos la naturaleza del reino de Cristo? ¿Oímos la voz del Rey y seguimos a este Rey? Pues hermanos, estas son las preguntas que este breve pasaje que tenemos por delante, en un diálogo que vamos a encontrar entre el Rey soberano, entre el Rey celestial y el poder terrenal que está encarnado en Pilato, en ese diálogo vamos a intentar resolver estas preguntas. Lo primero que quiero abordar del sermón es precisamente el contexto. Piense usted, antes de nosotros poder extraer los principios teológicos, bíblicos, debemos nosotros detenernos a observar la escena misma. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y aquí lo que Juan nos presenta es un cuadro sencillo en su forma. Es algo muy sencillo, pero que es profundamente solemne en su contenido. ¿Cuál es la escena? La escena es Jesús siendo interrogado por Pilato. Eso es. Por eso el primer punto del sermón es ese. El Rey celestial interrogado por el poder terrenal. Y en ello nos vamos a basar en esos versículos 33 al 35. Del 33 al 35 que ya lo leímos. Hermanos, en ese diálogo que hay entre el Señor Jesucristo y Pilato, aquí no hay decoro de palabras. Aquí no hay multitudes que estén observando. Aquí solo encontramos a un gobernador romano y encontramos a un prisionero judío. Así, seco, es la escena. Sin embargo, hermanos, esa sala de juicio, esa escena, en ese lugar se está tratando un asunto que supera con creces cualquier tribunal humano. Se está hablando de un tema en particular. ¿Sabe cuál es? La realeza de Cristo. ¿Cómo le parece? Un tema que es sobrenatural. Y la pregunta, por tanto, hermanos, que va a dominar todo el diálogo que encontramos entre Pilato y el Señor Jesucristo es clara y es directa. Y es lo que preguntó Pilato al Señor Jesucristo. ¿Eres tú rey de los judíos? Allí se va a basar todo el sermón y se va a desarrollar toda la escena bajo esta pregunta que parece sencilla. ¿Eres tú rey de los judíos? Y usted la ve y a primera vista esta pregunta, si usted ha seguido el contexto, esa pregunta resulta extraña. ¿Por qué lo digo? Porque Pilato no tiene delante de él a un líder militar, ¿cierto? Porque Pilato no tiene delante de él a un revolucionario armado. No. Quien tiene delante de él es a un judío, a un nazareno, a uno que ha sido traído por los líderes judíos, por los líderes del propio pueblo, quienes según su testimonio inicial lo presentaron delante de Pilato como un malhechor. Un hombre común y corriente, amarradas sus manos delante de Pilato. Entonces, ¿de dónde cabe la pregunta? ¿Eres tú rey de los judíos? Hermanos, recuerden que no hubo cargos claros desde el comienzo. No hubo cargos claros. Los judíos en su momento dijeron, bueno, bástate saber que nosotros trajimos a este hombre, enjuícialo, mátalo. Eso fue lo primero que dijeron ellos. Pero debemos entender que esta escena
tiene otras vistas desde los evangelios sinópticos. Y por eso apelo al evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque el evangelio de Lucas nos permite entender el trasfondo de la pregunta que hace Pilato. ¿Por qué Pilato pregunta si Jesús es rey? Y Lucas nos ayuda a entender. Mire, cuando Pilato intenta desentenderse del asunto, recuerdan ustedes que dijeron, no, esto es un asunto religioso, esto es un asunto de sus egos, vayan ustedes y con su ley y solucionan esto. Justo en ese momento los judíos afinaron ahora sí su artillería, afinaron su acusación y presentaron 3 cargos contundentes en contra del Señor. Lucas 23, versículo 2. Lucas 23, 2 nos habla de algo que no cita Juan, pero que está dentro de este proceso. Allí en Lucas 23, verso 2, se nos dice, y esto es voz de los líderes judíos. A este, refiriéndose a Jesús, hemos hallado, óigase bien, que pervierte a la nación, primera acusación, y que prohíbe dar tributo a César, segunda acusación, y en tercer lugar, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. La sacaron toda. Ahora sí, dijeron, ¿quieres que traigamos los asuntos por los cuales queremos que tú lo juzgues? Pues mira, 3 cargos traemos. Aquí, hermanos, sencillamente está el corazón negro, malvado de los líderes judíos. ¿Por qué? Porque Jesús prácticamente está siendo acusado de sedición, de sedición. Es acusado el Señor Jesucristo de incitar al pueblo contra el César. Y la base, ¿sabe cuál es la base de toda esta afirmación? La base es que, según los judíos, Jesús pretendía ser el Cristo, un rey, un rey. Y ahora, hermanos, es de esta manera que podemos comprender de dónde Pilato fue que sacó esa pregunta, porque ya están las acusaciones. Es decir, ¿cómo así? ¿Rey? Y ahora sí podemos decir que Pilato tenía todo el panorama claro para poder formular esa pregunta delante del Señor. Entonces, ya lo que comenzó con un problema religioso, ya se convirtió en un asunto político. Es decir, Pilato ya no dijo, esto es un problema religioso, resuelvan ustedes, sino que esto ya se trataba de un asunto del Estado, un asunto del gobierno. Y Pilato, por tanto, no podía ignorarlo. Miren, hermanos, Pilato no era ningún ingenuo, ¿sí? Era un zorro viejo en estos asuntos. Él conocía muy bien el corazón de los judíos. Él sabía cuán fácilmente esos judíos podían convertirse en una amenaza para la estabilidad, y no para la estabilidad del reino, sino para su propia estabilidad delante de Roma. Él sabía eso. Pero al mismo tiempo, Pilato percibía que esa acusación que traían los judíos era una acusación inflada. Decía, un rey miraba la apariencia del Señor Jesucristo y decía, pues aquí no hay un rey, ¿sí? Entonces para Pilato, él le costaba mucho poder entender y asimilar que eso fuera verdad. Difícilmente aquel hombre que estaba delante de él, un hombre golpeado, un hombre humillado, pudiera llegar a representar un peligro para el imperio. Pero entonces allí tenemos a este pobre hombre, Pilato. Está atrapado entre 2 presiones. Está por un lado la envidia y el odio de los líderes judíos. Y por el otro lado tenemos ese temor de ser acusado por tolerar a alguien que usurpaba un título reservado solamente a César. Porque recuerden, Pilato quería zafarse ese problema. No encuentro en él culpa, júzguenlo ustedes. Entonces aquí tenemos a un hombre acorralado. Y para Pilato, hermanos, era un día más donde su poder, donde su prestigio, donde su ego estaba en juego. ¿Cómo la ven? Allí estaba puesta el asunto de nuestro Señor Jesucristo. Pilato esperaba una simple respuesta con su pregunta. ¿Recuerda la pregunta? ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Y esto qué denota o qué se espera? Una respuesta sencilla, un sí o un no, ¿verdad?
Pero nuestro Señor Jesucristo no responde como Pilato esperaba. En lugar de defenderse, en lugar de negarlo, en lugar de decir, sí, 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 soy rey, en lugar de decir, no, 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 quiero librarme de esto, el Señor formula una contrapregunta que lo que va a hacer es exponer el corazón de su venida, la razón por la cual Él vino a este mundo. Pero al mismo tiempo, esa pregunta que le hace ahora el Señor Jesucristo a Pilato se va a clavar en el corazón de ese hombre. ¿Para qué? Para herir ese orgullo que lo tenía tan inflado, para herir esa soberbia tan amplia que tenía Pilato. Y allí el Señor dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Por qué responde el Señor de esta manera? Parece como incógnito, parece extraño. ¿Por qué de esta manera? Si nosotros pensáramos, que muchas veces pensamos mal, uno diría, no, Él quiso como desviar la conversación. Hermanos, pero es el Señor. Y aquí nuestro Cristo no está evadiendo la cuestión. Él está llevando a Pilato a considerar primeramente cuál es la fuente de la acusación. ¿De dónde sacas que yo soy rey? ¿Se te ocurrió a ti o esto lo dices porque otra persona te lo dijo? ¿Es una convicción personal o es una acusación que ha sido prestada, que la tomaste de otro? ¿Está Pilato evaluando a Jesús con un juicio propio o simplemente él está repitiendo como un lorito lo que otros han dicho? Allí está apuntando la sabiduría de nuestro Dios. Y Él así es como presiona nuestras conciencias y nos pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde hemos sacado nuestras acciones? ¿De dónde hemos sacado esas determinaciones? ¿De dónde? Pero yo creo, hermanos, que con esta pregunta que hace el Señor a Pilato, Él hace algo más. Él lo confronta con algo más profundo. Es como si el Señor le estuviera preguntando, bueno, hablas de rey, hablas de un reino. ¿De qué clase de rey estamos hablando? ¿Qué es lo que me preguntas? ¿De qué clase de rey estamos hablando? ¿Estamos hablando de un rey político? ¿Sí? ¿Un rey político que compite con César? ¿O me estás hablando de un rey mesiánico prometido en las Escrituras? Esto ya empieza a ampliar un panorama que para Pilato estaba sumamente alejado. Él solamente tenía enfrente a un hombre que estaba siendo acusado por hacerse rey. Pero hablar de rey, hablar de un reino, hay que empezar a indagar de qué rey y de qué reino se está hablando. Y eso es lo que hace el Señor. Y hermanos, yo creo que esas preguntas no solamente interpelan a Pilato, sino que son preguntas que también nos deben interpelar a nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros un cuestionamiento genuino es estarnos preguntando ¿qué clase de Cristo nosotros conocemos? ¿Qué clase de Cristo es que nosotros conocemos? ¿Qué Cristo nos ha sido predicado? Porque lamentablemente, hermanos, hoy en día y desde tiempo atrás, se predican muchos Cristos. Muchos Cristos. Ahora, pregúntese usted, ¿se trata de un Cristo que existe para resolver nuestros pecados, resolver nuestros problemas, para resolver los obstáculos de la vida, para acomodar nuestra vida? ¿Ese es el Cristo al cual hemos sido expuestos? ¿Es a ese rey al que nos han enseñado? ¿O se tratará del rey, ese rey soberano ante quien debemos rendirnos? Por eso, hermanos, debemos siempre reflexionar en lo que creemos. Y todo debemos aterrizarlo en lo que ha dicho Dios, no el hombre. Porque si nosotros nos afincamos en lo que creímos y repetimos como loros y no tenemos una certeza bíblica, cuidado.
Usted puede estar en peligro. Usted puede estar poniendo su fe en un Cristo, en un Dios que no es el de la Biblia. Muchos quieren, hermanos, muchos quieren un rey que sirva a sus intereses. Y de por sí ya se sale de lo que significa ser un rey. Ellos no quieren un rey al que haya que servir. Quieren un rey más bien que quite sus molestias. Quieren un rey que no demande obediencia. Hoy se enseña precisamente a un Cristo que no es el bíblico, un Cristo que ha sido caricaturizado. Entonces sí, es urgente, amados hermanos, que hoy nosotros podamos determinar lo que pregunta el Señor. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Qué concepto tenemos del reino? ¿Qué concepto tenemos del rey? Creemos que Cristo es rey, pero ¿qué tipo de rey? ¿Qué clase de rey? ¿Cómo es su reinado? Hermanos, mire, entienda esto. Tanto los judíos como Pilato, ellos estaban muy cerca de la verdad. Ellos hablaban de un rey, ¿sí? Ellos hablaban de un rey. El contexto es ese, el tema era ese. Jesús es rey. Mire, para los judíos, esa verdad de Jesús es rey era una verdad repulsiva, era repulsiva. Para Pilato era un riesgo que él no estaba dispuesto a asumir, pero aún así tanto el uno como el otro hablaban de que Cristo es rey. Muy cerca de la verdad, pero lejos de estar en el reino de Cristo. Y así ocurre hoy, hermanos, así ocurre hoy. Se puede tener la verdad delante de los ojos, tener la verdad y aún así la podemos distorsionar, la podemos rechazar y tenemos la verdad. Y eso ocurre. Pero hay algo más en la pregunta de nuestro Señor Jesús. Y yo creo, y lo veo con misericordia, que eso es lo que se encuentra acá. Pudo haber en la pregunta del Señor a Pilato, pudo haber aquí una oportunidad para ese hombre pagano. Era una puerta, hermanos. Es una puerta que el Señor abre para que ese hombre le reconociera como rey. Pero, hermanos, lo natural de un corazón que es caído, de un corazón que está muerto, es un corazón que no se inclina con facilidad. Reconocer como Señor a ese humilde hijo de carpintero era demasiado para Pilato. Por eso, hermanos, Pilato responde con arrogancia, responde con desprecio, diciendo: ¿yo soy acaso judío? ¿Sí? ¿Yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Hermanos, aquí ¿sabe qué es lo que está haciendo Pilato? Es su primera lavada de manos. Su primera lavada de manos. ¿Acaso yo soy judío? Mire, no lo soy. Me lavo las manos. Él quiere distanciarse del asunto. Él está despreciando todo el tema religioso. Es decir, yo no te considero Mesías, yo no te considero el rey prometido de las Escrituras. No lo considero. Es la actitud típica, hermanos, es la actitud típica de quienes ostentan autoridad. Una persona que ostenta autoridad, que es orgullosa, pues ¿qué va a hacer? Se va a engrandecer a sí mismo y va a mirar con desdén a todos los que no encajan en su categoría de poder. Los mira por encima. Ustedes no valen. El único que valgo soy yo. Eso es lo que está haciendo Pilato acá. En el fondo, en esa pregunta, Pilato está diciendo, hermano, yo no te considero rey. Yo no te considero rey. No luces como un rey. Tu propio pueblo no te reconoce como rey. Entonces, debemos guiar la pregunta por otro lado. ¿Qué hiciste para provocar este problema? Si tú no eres rey, no pareces rey, te culpan de rey. ¿Qué hiciste? Hermanos, esa es la arrogancia del hombre caído. Arrogancia. Una arrogancia frente a una autoridad mayor. Porque recuérdelo, estamos hablando de una autoridad civil delante de la autoridad suprema que es el Señor Jesucristo. Arrogancia, hermanos. Un hombre que no le reconoce
que no entiende la autoridad y mucho menos se somete a esa autoridad. Por eso, hermanos, el tema prácticamente ya está puesto sobre la mesa. Es uno solo en esta historia, es uno solo en estos versículos. Jesús es rey. Y allí está dando vueltas todo el asunto. Jesús es rey. Pero para el hombre natural, hermanos, solo cuentan los títulos visibles. Solo cuentan los egos inflados. Solo cuentan el poder que se puede medir. Hermanos, un rey marcado por la humillación, como el que estaba teniendo presente allí Pilato, le resultaba absurdo tanto a él y a cualquier mente de un gobernador lleno de orgullo. Por eso la pregunta queda abierta, hermanos, queda abierta. ¿Reconocemos nosotros a este rey tal como él es? ¿Tal como él se revela? ¿O solo lo aceptamos es en la medida en que no amenace nuestro propio reino? Porque eso es lo que ocurre. Yo creo, hermanos, que el problema está en la falta de conocimiento de lo que el reino de Cristo consiste. Ahí está el problema del ser humano, que no sabe distinguir el tipo, la naturaleza del reino de Cristo. Por eso no lo conocen como rey. Pueden decir que es rey, pero lo miden es conforme a su imaginación. Lo miden es conforme a los reyes de la tierra. Por eso para Pilato lo desconoció. Tú no eres rey, no eres rey. Pero entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué ha de hacer el ser humano? Necesita conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la naturaleza espiritual del reino de Cristo. Y es a lo que apela el versículo 36. Verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y este es el segundo punto del sermón. Ya tenemos el escenario, ¿sí? Ya tenemos la contienda, ya tenemos las acusaciones, ya tenemos a un Pilato incrédulo. Y ahora aquí el Señor lo que va a hacer es exponer la naturaleza de su reino. Mire, la respuesta del Señor Jesucristo a Pilato es tan breve que lo condensa en un solo versículo, pero con todo lo necesario para poder saber en qué consiste su reino. Allí está. ¿Usted quiere saber en qué consiste el reino de Cristo? Versículo 36, allí lo tiene. Y lo primero que nosotros debemos decir es que el Señor no está evadiendo la pregunta. No, tampoco se está escondiendo detrás de ambigüedades, como decir, vamos a salirnos por algún lado de esta situación. No. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Primero que todo, Él no niega su realeza, no la niega. Al contrario, lo que hace el Señor Jesucristo es afirmar con claridad que Él es rey. Que Él diga, mi reino no es de este mundo. ¿Qué está diciendo? Yo soy rey. Yo soy rey, sencillamente. Por eso, hermanos, cuando aquí el Señor expresa a manera de mi reino no es de este mundo, ¿sí? Los términos que está expresando de su reino, pues van a chocar directamente a lo que Pilato tenía en la cabeza de lo que es un rey. Y a lo que a nosotros como seres humanos también puede llegar a chocar. El Señor Jesucristo no dice, no soy rey. Por el contrario, dice, mi reino no es de este mundo. Hermanos, el problema nunca fue si Cristo es rey. Nunca el Señor Jesucristo se midió en palabras con Pilatos para decirle, sí, yo soy rey. Mírame, yo soy rey. Te lo aseguro que yo soy rey. Hermanos, el Señor no tiene que defender su reinado. Él no tiene que defender su título con nadie. Solamente su ser, su presencia, allí se hace manifiesto. Él es rey. El problema nunca fue que si Cristo es rey, sino qué clase de rey es. Por eso yo les decía, es fácil nosotros decir Jesucristo es rey, pero sabemos qué clase de rey es Él. Ahí está la situación. Y esa es la misma situación en la que cada hombre se encuentra en este día.
¿Qué clase de rey es Cristo? Y la respuesta más básica, ¿sabe cuál es? El que diga la Biblia. Punto. Esa es la clase de rey que es Cristo. El que diga la Biblia, mas no el que a nosotros se nos ocurra, al que a nosotros nos imaginemos. No podemos hacernos una imagen de un rey terrenal y aplicársela a Cristo. No, es el rey conforme a la Escritura. Y con esa declaración del verso 36, nuestro Señor Jesucristo establece una distinción decisiva. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Su reino no tiene su origen en este mundo caído. No. Su reino no funciona conforme a los principios de este mundo caído. Ahora, con ello también el Señor está diciendo que su reino no nace del poder humano. ¿Por qué? Porque usted lo lee allí. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Esto es a la manera del mundo. El reino de Cristo no nace del poder humano. No se sostiene bajo medios carnales. El reino de Cristo no avanza por la violencia ni por la imposición. Eso es la imagen terrenal, pero el reinado de Cristo no es así. Y termina diciendo ese verso 36 que es un reino que procede del cielo. Allí lo dice, pero mi reino no es de aquí. Y ha dicho, si no es de la tierra, pues ¿de dónde es? Pues del cielo. Sí, es del cielo. Él está diciendo que su reino procede del cielo. Es un reino que ha sido decretado por Dios. Es un reino que ha sido manifestado en la historia por medio de la redención. Y es aquí, hermanos, aquí donde el Señor desmonta toda expectativa de un mesianismo político. Hoy muchos esperan a un Mesías político. Hoy muchos esperan a un Mesías que se sentará en un trono, en un lugar geográfico, a regir a una nación física. Muchos. Y el Señor se está desligando de todo esto. Él está hablando más bien, o debiéramos preguntarnos si lo que está diciendo el Señor no es un alto contraste entre lo terrenal y lo espiritual. Él se está desligando de lo terrenal completamente. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros intentamos medir el reino de Dios con los mismos criterios con los que el mundo mide el éxito? ¿Lo mide con qué? Poder, influencia, ¿sí? Y así medimos, por ejemplo, las iglesias. Si tiene éxito, si tiene poder, si tiene números, si tiene influencia, si es de renombre, si está aquí, si está allá, etcétera. Pero el Señor nos está mostrando es que es de otra categoría su reino. Para que Pilato no tenga dudas, Jesús ofrece una prueba que es concreta. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Se acuerdan lo que ocurrió horas atrás en el Getsemaní? Cuando Pedro saca la espada, ¿sí? ¿Para qué? Para defender a su rey, para defender a su Señor. Inmediatamente el Señor Jesucristo le llamó la atención y le dijo, Pedro, guarda tu espada, guarda tu espada. Por eso, hermanos, la ausencia de una defensa armada es característica del reinado de Cristo. Y no es debilidad, no es debilidad, sino evidencia. Mire, dentro de la misma historia de la Reforma, muchos reformadores cayeron a filo de espada porque tomaron las armas para defender el evangelio y murieron a filo de espada. Se cumplió la escritura. El que a espada hiere, a espada va a morir. Entonces, hermanos, ¿cómo es que nos está presentando el Señor aquí? Si Cristo hubiera venido a establecer un reino terrenal, sus seguidores habrían tomado la espada. El Señor los hubiese capacitado para ello. Pero su reino no avanza por la fuerza, sino avanza es por algo mejor, algo poderoso. ¿Sabe cómo es que avanza el reino de Cristo? Por la verdad. Por la verdad. La verdad.
Miren, hermanos, el Señor nos va a decir en el verso 37, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, está hablando de quiénes, de los que pertenecen en el reino, oye mi voz. Hermanos, el avance del reino de Cristo se asienta en el poder de la verdad. ¿Qué es eso, hermanos? Que el reino de Cristo no conquista terrenos. El reino de Cristo conquista es corazones. Eso es, conquista corazones. Hermanos, el reino de Cristo, por tanto, no se impone por la guerra. Guerras santas ni guerras en su nombre, no. El reino de Cristo se establece es por la obra del Espíritu Santo, renovando un corazón que antes era enemigo y ahora lo hace amigo del reino. El reino de Cristo nos muestra que hay un poder supremo, un poder mayor. Yo pregunto, hermanos, ¿no revela esto cuán firmemente es el poder de Cristo, del poder que el mundo admira? Pues yo creo que sí. El poder de Cristo es espectacular, es sumamente grandioso. ¿Y sabe qué es lo más desconcertante de todo esto? Que la victoria, y es desconcertante de verdad, porque comparamos el reino de Cristo con los reinos de la tierra y vamos a ver que la victoria de este rey de Cristo no vendrá por la muerte de sus enemigos. No. La victoria de este rey de Cristo viene es por su propia muerte. ¿Cómo lo ven? Desconcertante, ¿no? Es más desconcertante pensar que el trono de este rey, ¿sabe cuál fue? Una cruz. El trono de este rey sería una cruz antes que un palacio. ¿Y sabe su corona? ¿Sabe cuál fue su corona? Su corona fue de espinas antes de ser una corona de oro. Es desconcertante el reino de Cristo. Este reino, hermanos, no necesita ejércitos ni tributos obligados y amenazantes. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo gobierna la conciencia de sus servidores, gobierna sus voluntades, gobierna sus afectos. No hay obligación. Está la dependencia a Él. Y aquí es donde surge una pregunta que es inevitable. Hermanos, si Cristo reina de esta manera, ¿en qué áreas de nuestra vida aún buscamos imponer nuestra voluntad en lugar de rendirnos a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo? Ahí está el punto. Si Él lo gobierna todo, si Él gobierna voluntades, si Él gobierna conciencias, si Él gobierna nuestros deseos, nuestros afectos, hermanos, está muy mal que nosotros querramos hacer nuestra propia voluntad. Comprender la naturaleza espiritual del reino de Cristo es esencial para la vida cristiana. Mire, cuando se pierde esta verdad, la iglesia comienza a crecer de una manera más parecida al mundo que lo que es a la verdad. Me explico. Si el reino de Dios, el reino de Cristo es espiritual y es en los corazones y Él los atrae con un poder tal que es el poder del amor derramado en el evangelio y los atrae y los convierte y los hace sus súbditos y que voluntariamente ahora le obedecen a Él, si nosotros olvidamos eso, que ese reino empieza a ser visible en medio de congregaciones visibles como es la iglesia local. Si eso se olvida en medio de la iglesia local, las iglesias comienzan a buscar crecer de una manera que no es conforme a la naturaleza del reino de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ocurrir eso? En lugar de buscar crecer conforme a Cristo, empezamos a crecer conforme al mundo. ¿Sabe cómo nuestro Cristo, siendo rey, expresó su reino?
lo expresó en obediencia. Obediencia. Él fue obediente y él expresó la gloria aún en su humillación. Allí vemos la hermosura de su reino. Por eso, hermanos, hemos de considerar que el reino de Cristo es de orden espiritual, es de orden redentor y es de orden eterno. No es político, no es colectivo, no es temporal. Es un asunto que sale de la mente de cualquier ser humano que no conozca la verdad. Y como bien les decía, si una iglesia comienza a pensar en una manera de crecer ajena a la naturaleza del reino de Cristo, se va a empezar a medir es conforme al mundo. Crecimiento numérico, reconocimiento público, alcance mediático, y con ello ha empezado a buscar poder, nombre, gloria para sí mismo. Mientras que nuestro Cristo, hermanos, nos enseñó que el avance del reino es bajo la obediencia a la verdad. Él obedeció al Padre, incluso eso lo llevó a la soledad, al rechazo y finalmente a la cruz. Si usted mirara la escena de la cruz que pasaremos por allá, usted dirá, ¿dónde está la majestad del reino? Y está completa, pero es espiritual, porque en esa cruz el Señor estaba atrayendo a muchos. Y usted dirá, pero ¿quién de sus discípulos estuvo a los pies de la cruz? Solamente Juan. Solamente Juan. Cuando el Señor ha resucitado y va al cielo, son un puñado de hombres y mujeres. Y si pensáramos con la medida del mundo, diríamos, ¿dónde está el éxito de su ministerio? Es global, es universal, que nos ha alcanzado hasta nosotros al día de hoy. Son muchos los que han sido llamados a ser parte del reino de los cielos. Por eso, hermanos, cuando la iglesia empieza a suavizar el mensaje del evangelio, ¿sí?, está siendo obstáculo para la expansión del reino. Porque el reino se extiende cada vez que un corazón ha sido atraído al Señor Jesucristo. Entonces, suavizar el mensaje, suavizar el pecado, suavizar el arrepentimiento, suavizar el tema del juicio va a resultar, sí, aceptable para los hombres y va a multiplicar a muchos porque se van a sentir cómodos y tranquilos, porque están buscando su propia gloria, pero no van a ser parte del reino de Jesucristo. Miren, nuestro Cristo no evitó la humillación, nuestro Cristo no evitó la cruz. Y aún así, con ello, ganó un reino. Un reino. Entonces, si usted lo nota bien, hermanos, el reino de Cristo no se edifica sobre demostraciones externas de poder, sino sobre un acto supremo, un acto que es realmente hermoso y que debemos replicar. Y es el acto de la obediencia y la humillación. Allí está. Es así. No hay otra manera, hermanos. Fue en la cruz donde nuestro rey venció al diablo. Así lo cita la Escritura. Fue en la cruz. Fue en la cruz donde él venció a las potestades. Fue allí donde se produjo la libertad de la esclavitud de nuestros pecados. En la cruz. Descabellado para el hombre, sí. Fue allí, hermanos, donde se establecieron los fundamentos firmes de un reino verdadero, un reino poderoso. Lo que el mundo vio como una derrota, Dios lo usó como el medio para una victoria absoluta, el reino de Cristo. Por eso, hermanos, desde la cruz, el reino del Señor Jesucristo queda establecido sobre bases que son inquebrantables. Un rey de la tierra puede ser destruido, puede ser destronado, su lugar de residencia puede ser abatido y echado a añicos. Pero el reino de Cristo es inconmovible, es inconmovible. Cuando lo quisieron destruir, se levantó en esa cruz y llamó a las almas que él había llamado a salvación. Hermanos, el reino de Cristo no se sostiene por la espada.
no se sostiene por la imposición, sino por la obra consumada del Rey que entregó su vida. Por eso, hermanos, hemos de procurar, si es que nos hemos equivocado, nuestra procura siempre será predicar el Evangelio. Si usted está aquí hoy, en este lugar, adorando al Señor, es sencilla y llanamente porque Dios le ha salvado. Usted viene, no viene, lo uno, lo otro, es Dios, amado hermano. Todo aquel que reconoce la obra de Cristo y se somete a su autoridad real, entra a formar parte de ese reino. E insisto, no es por fuerza, es por pura gracia. Es por gracia, es conforme al propósito eterno de Dios. Pero una vez que Cristo ha establecido su reino, sobre esa base firme que es la cruz, surge la última pregunta, hermanos. ¿Cómo gobierna ahora este rey? ¿Cómo gobierna? Si su reino no avanza por la fuerza, si su reino no se sostiene por medios humanos, ¿cuál es entonces el instrumento de su gobierno? Y la respuesta nos conduce al siguiente versículo, al versículo 37, donde Cristo reina por medio de la verdad. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Muy bien, hermanos. Ya vamos a aterrizar con esto. Cuando Pilato vuelve a preguntar si Jesús es rey, nuestro Señor responde con una de las declaraciones más claras del propósito de su venida. Para esto he nacido, para ser rey. He nacido para ser rey y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Hermanos, Cristo no habla como alguien que está improvisando, yo vine, pero ahí a medida que va pasando los días, pues miramos a ver qué hacemos. No, Él está afirmando algo de un plan soberano, de un plan eterno. Él está afirmando que su nacimiento, que su encarnación tuvo lugar por un objetivo claramente planeado y definido desde la eternidad. Piense, el Rey Eterno entró en la historia de los hombres con un propósito claro. ¿Cuál? Revelar la verdad de Dios. Él vino a mostrar al Padre. Él vino a dar a conocer la verdad del Padre. Esa es la verdad, hermanos. Su reino no se establece mediante órdenes humanas. Su reino no se establece por estructuras políticas. Su reino se establece por la manifestación, por la revelación de la verdad divina a los hombres. Así se establece su reino. Y esto nos muestra, hermanos, que Cristo no gobierna como gobiernan los reyes del mundo. Los reyes del mundo, ¿qué hacen? Imponen leyes desde afuera, ¿cierto? Desde afuera. Pero el gobierno de Cristo, ¿sabe cómo gobierna? Él gobierna desde dentro. Desde dentro. Cristo ilumina el entendimiento. Cristo conquista el corazón. El Cristo utiliza la verdad y transforma a sus siervos. Por eso, hermanos, su autoridad no descansa en la fuerza, sino en la fidelidad a Dios. Mire, ¿sabe cuál es la verdad? Sencillamente la verdad es que Cristo vino a revelar al Padre y revelarse a sí mismo. Y a la vez revelarnos quiénes somos nosotros y cuál es el camino que debemos seguir para la salvación. Esa es la verdad, hermanos. Solo hay una verdad. Entonces, cuando usted escucha la verdad, que tú eres bueno, ¿sí? Tú mereces, Dios te va a bendecir y va a hacer de ti porque tú te has portado bien. Cuidado, ¿eso lo dice la verdad? No lo dice la verdad. Allí no se asienta el reino de Dios. El reino de Dios se asienta cuando dice, eres pecador y necesitas del Salvador. Necesitas que tu corazón, ese corazón rebelde, ese corazón brioso, ese corazón que detesta hacer la voluntad de Dios, se ha sometido bajo el Rey que es Jesucristo. Luego Jesús añade, hermanos, una afirmación decisiva. Todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. Allí está el punto. Aquí el Señor está dejando en claro que no todos oyen su voz, no todos, que no todos pertenecen a su reino, que no todos van a responder a su reinado. Unos son del reino, otros no son del reino. Nuevamente, ¿quién hace esa clasificación? Yo, no. Dios me guarde. Eso lo hace Él. Él clasifica a los hombres, los que son míos, los que pertenecen a mi reino y los que no son de mi reino. ¿Quiénes son los que son de su reino? Los que oyen su voz y le siguen. Hermano, la diferencia no está en la capacidad natural, en qué tan brillantes somos nosotros, no está en si somos ricos o pobres, no depende de nuestros estudios, no depende de nuestros títulos, depende es si oímos la verdad de Cristo y si reconocemos a Cristo como autoridad y le obedecemos. Es decir, aquellos a quienes Dios ha alcanzado, ha despertado y ha traído a la luz, ellos son los únicos que pertenecen al reino. Por eso esta frase, hermanos, nos habla de la obra soberana de Dios en el corazón del hombre. No se trata de las obras del ser humano. Escuchar la voz del Rey no es simplemente, hermanos, oír sonidos. No es simplemente entender palabras. Porque muchos escuchan la palabra, muchos entienden la palabra. Hermanos, escuchar la voz del Rey significa reconocer su autoridad y someterse a ella. Y esto es posible porque Cristo ha hecho una obra en cada quien transformadora. Hermanos, los súbditos del reino no se distinguen entonces, como bien les decía, si usted es inteligente, si usted ha estudiado, si su cultura, su posición social, nada de eso. Sino los súbditos del reino se distinguen es porque han sido hechos, Él nos hace a nosotros receptivos de la verdad. Amamos la verdad, deseamos la verdad, queremos que nuestro Rey nos hable y nos diga y nos guíe y nos muestre el camino. Ese es un súbdito del reino de Cristo. Dios los ha sacado del engaño. Dios los ha puesto bajo el gobierno de su amado Hijo. Ese es el reinado de Cristo, amados hermanos. Por eso es que finalmente yo quiero que usted entienda y pueda hacerse la pregunta a su corazón: si usted ha reconocido realmente el reino de Cristo. Lo ha reconocido, mas no que ha sido impuesto sobre usted. Porque si al día de hoy usted viene a la iglesia, que es la expresión visible del reino del Señor, como una cuestión impuesta por el que me toca, cuidado, usted no está, su corazón no ha sido moldeado para deleitarse en la ley del Rey. Hermanos, Cristo no obliga a nadie a seguirlo. Él no usa la fuerza para que nadie le siga. ¿Sabe qué es lo que Él hace? O más bien, Él no arranca la obediencia. Él no es así. Él no arranca la obediencia. Él produce la obediencia. Es algo muy distinto. Él produce la obediencia usando la verdad. Transforma con su verdad nuestras voluntades para que le obedezcamos con deleite. Por eso los súbditos del reino lo siguen. ¿Por qué? Porque han sido transformados, porque ahora aman la verdad, porque ahora reconocen su voz, reconocen la voz del Rey. Y allí es donde viene la lealtad. La lealtad. ¿La lealtad a quién? Al reino de Cristo. Y esa lealtad nace de un corazón renovado. No por el temor de la espada, no. Por eso quiero concluir con esto, hermanos. No basta con saber quién es Cristo. No basta. No basta con afirmar que Él es Rey. No. La pregunta es, ¿pertenecemos a la verdad? Solo quienes han sido hechos de la verdad oyen la voz y se someten a la verdad. Se someten a ser reinado. Y déjeme terminar con este par de aplicaciones.
Hermanos, este pasaje realmente nos obliga a ir más allá de una confesión de la verdad. No estoy diciendo obviar la confesión. Debemos confesar a Cristo, pero debemos ir más allá. Decir que Jesucristo es Rey no es difícil, es fácil. Incluso Pilato lo escuchó de sus propios labios. La verdadera pregunta es otra, hermanos. ¿Pertenecemos a la verdad que Él vino a testificar? ¿Por qué? Porque solo, hermanos, los que son de la verdad oyen esa verdad y la siguen. Y la siguen. En la práctica, hermanos, este texto nos debe ayudar primero a examinar la naturaleza de nuestra fe. Porque podemos decir, yo creo en Cristo como Rey. Podemos conocer el lenguaje cristiano, podemos frecuentar una iglesia, podemos aún defender doctrinas correctas, pero si la verdad de Cristo no gobierna nuestra conciencia, no gobierna nuestras decisiones, pues sencillamente estamos mostrando es una manera de vivir ajena al reino. Es decir, sí, yo creo lo que dice acá, pero hago lo que yo quiero. No está siendo gobernado por el Rey. El reino de Cristo no se conoce por aplausos externos, sino por una obediencia sincera que brota del corazón. Y en segundo lugar, hermanos, este sermón nos debe corregir en dónde ponemos nuestra confianza. ¿Dónde la estamos poniendo? Hermanos, cuando la iglesia olvida que el reino es espiritual, cuando lo olvida, pues comienza a buscar la seguridad en las estrategias humanas. Así, en las estrategias humanas. Ay, no, ¿cómo llenamos esta silla? No, pues pongamos a un payaso allá en la puerta para que atraiga a los niños. No, entonces pongamos a un músico allá para que atraiga a los jóvenes. No, hermanos, eso es desentender la naturaleza del reino de Cristo. Estrategias humanas, influencias culturales, un poder que es visible. Pero Cristo nos recuerda que su reino avanza es de otra manera. En nuestra vida personal, hermanos, ocurre exactamente lo mismo. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de la verdad, pues empezamos a ser gobernados por otras voces. Hay otras voces que están hablando, hay voces que nos presionan, hay voces de miedo, de temor, de presión. El mundo nos presiona, nuestros deseos nos presionan. Y en ese contexto, hermanos, nosotros nos sometemos a la voz del mundo. Tú tienes que ser lo que el mundo te dice. ¿Y usted no cree, hermanos, que el reino de Dios es más que eso? Más que eso. Más que comida, más que bebida. Si nosotros pertenecemos a la verdad, no es porque hayamos sido más sabios, hermanos, o más sensibles, sino es sencillamente porque el Rey con su poder nos libertó y en su reino nos hizo libres para vivir en su voluntad. Entiéndalo bien, para vivir en su voluntad. Por eso, como ciudadanos del reino de Dios, las características son otras a las que están allá afuera: humildad, gratitud, perseverancia, fe. Nuestro lugar del reino no depende, hermanos, es de ese esfuerzo masoquista, de miedo, de reprensión, no, sino fidelidad a nuestro Rey. Él me salvó, Él me amó, Él es sabio. Lo que tú quieras, Señor. Ese es el reino de la cruz, hermanos, que ha sido dispuesto para nosotros, porque Él reina con su verdad. Guardemos la verdad, amados hermanos, porque lejos de ella, fácil podemos saltar el lindero del reino y estar a dos aguas, con un pie en el reino de Cristo y el otro pie en el reino de las tinieblas. Que el Señor nos guarde, amados hermanos. Amén. Vamos a orar.